algunos versículos y vamos a leer entonces versículo 7. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron los corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos. Saciaré mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillas, hazañas, hacedor de prodigios? Extenderé tu diestra, la tierra los tragó. Hermanos, estos versículos nos van a ayudar para poder nosotros aprender un poco más de la palabra del Señor, que de acuerdo a nuestras lecciones que hemos venido aprendiendo, vimos cómo Dios hizo los milagros poderosos hace como 4 semanas, y ahora pues vemos que después de que pasó la escena en que Dios pelea por su pueblo, triunfa por su pueblo, Dios le da la victoria, podemos nosotros ahora ver que en acción de gracias, el pueblo de Dios, en acción de gracias, Moisés y todos los que estaban con él, pues ahora le dan cántico al Señor, le dan alabanza a Dios. Y podemos nosotros entonces comprender que este cántico es el más antiguo que conocemos, de acuerdo a lo que tenemos en el Antiguo Testamento. Es un cántico santo para el honor y para gloria de Dios por lo que Dios ha hecho contra Egipto y contra el faraón, para exaltar su nombre y celebrar su alabanza y solamente la suya, pues en lo más mínimo magnifica a ningún hombre. Notemos, mis hermanos, que acá hay algo especial que nos enfoca la palabra del Señor. Y es que Dios es el que ha iniciado la obra. Dios está continuando su obra. Dios termina su obra en estas escenas que van por etapas, para que nosotros entendamos que no es para magnificar el nombre de ningún ser humano, sino para que sea magnificado el nombre de nuestro Señor. Cuando nosotros vemos cómo Dios utiliza a Moisés, podemos ver de que Dios le da ese poder a Moisés para poder hacer milagros y sanidades, mover cielo y tierra, pero viene de Dios, viene de la autoridad de Dios. Pero también podemos notar, hermanos, que no solo este tipo de milagros externos, de milagros que ven los ojos externamente, sino también vemos milagros de gracia. Y los milagros de gracia tienen que ver cómo Dios moldea el corazón del hombre, cómo Dios doblega el corazón del hombre, cómo Dios quebranta el corazón del hombre. Vemos Dios, cómo Dios mismo da esa iniciativa en el corazón del hombre de fe para que magnifique el nombre de Dios, porque su gracia se está manifestando en la vida de los hombres de fe en su peregrinaje, para que nosotros veamos, hermanos, los milagros que no ven los ojos de manera terrenal, material, porque son milagros que tienen que ver con la gracia de Dios y tiene que ver con el corazón del hombre de fe, donde esa gracia magnifica el nombre de Dios, glorifica el nombre de Dios, exalta el bendito nombre de Dios, donde ese corazón cae rendido a los pies del Señor. Esos milagros de gracia
que vemos en el corazón de los hombres de fe es lo que Dios espera de su pueblo para que sea agradable sus acciones, el hombre de fe, agradable las acciones del pueblo de Dios, para comprender que no solo están los milagros temporales sobre esta tierra, sino también los milagros de gracia, donde podemos aprender unas lecciones espirituales, donde Dios trata con nuestra vida, donde Dios lleva a la madurez a su pueblo. Podemos ver el contenido de este cántico, como Moisés, como el pueblo se une para darle gracias a Dios, humillándose ante su presencia, comprendiendo que no era para exaltar el nombre de Moisés ni para exaltar el nombre de su pueblo, sino era para exaltar su bendito y su propio nombre, para que toda gloria y toda honra sea para nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, cuando nosotros vemos estas lecciones que hay acá, podemos ver entonces las dos formas como Dios trabaja en cuanto a milagros potentosos que ven los ojos de los humanos, cuando Dios mueve cielo, tierra, mar y todo lo que Dios tiene que mover para derrotar a sus enemigos, pero vemos los milagros de la gracia de Dios, donde Dios quebranta el corazón del hombre de fe para que caiga rendido a sus pies y aprenda a someterse, a humillarse delante de Dios. Hermanos, la santidad al Señor está en cada parte suya, está presente en toda su naturaleza, y Él es digno de toda honra y gloria, porque su naturaleza está llena de santidad y no hay un minúsculo forma de poder comprender de que a Dios le falte algo de santidad, porque Él es perfecto y completo en santidad, donde en cualquier parte de su naturaleza solo nos resta rendirnos delante de Él para comprender la grandeza de Dios, la esencia de Dios, un ser santo, 3 veces santo, para darnos estas lecciones espirituales. Puede ser considerado como tipo y profecía de la destrucción final de los enemigos de la iglesia para comprender esta escena desde el Antiguo Testamento, porque la naturaleza de la iglesia tenemos que entenderlo, hermanos, que es una iglesia que Dios lo ha puesto sobre este mundo y que ahora el enemigo quiere atacar a la iglesia está en batalla, la familia de fe está en batalla, y Dios les da lecciones espirituales a cada congregación local como universal, para que nosotros comprendamos, mis hermanos, que Dios está dándose a revelar de manera anticipada lo que vendría para la iglesia, para comprender, mis hermanos, que la iglesia, el mismo poder de Dios lo sostiene, lo lleva encaminando para que salga triunfante, para comprender estas grandes verdades que hay acá en el fondo de la palabra del Señor. Cada uno de nosotros podemos estar seguros que al final de esta batalla que la iglesia vive en este mundo, la destrucción final de los enemigos será una realidad, tal y como lo describe el libro de Apocalipsis. Podemos nosotros aprender, mis queridos hermanos, que a la luz de la palabra del Señor podemos nosotros notar que dichosos aquellos cuyo Dios es el Señor. Qué bienaventurado es para aquellos quienes su Dios es el Señor. Ellos tienen trabajo para hacer en este mundo, porque están en una declaración de guerra en medio de tentaciones con las cuales contender y vivir en aflicciones que soportar por la misma naturaleza del mundo y del hombre sin fe. Y en sí mismo ellos como humanos, pero con la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo, son débiles, mis hermanos, pero que la gracia de Dios es la fortaleza de ellos. Como iglesia tenemos que aprender estas grandes verdades en este peregrinaje del pueblo de Israel, para que podamos aprender grandes lecciones espirituales. A menudo están apenados, pero en Él tienen consuelo.
como experiencia de vida cristiana sobre esta tierra, igual como lo fue el peregrinaje del pueblo de Israel. Mis hermanos, tenemos que nosotros comprender esta forma de vivencia sobre la tierra en que vive la iglesia para que nosotros podamos honrar a nuestro Señor de manera correcta. Podemos nosotros darnos cuenta, mis hermanos, que a menudo están apenados, pero tienen consuelo como iglesia. Él es el cántico de ellos. Notemos que esto sobresale en la vida del pueblo de Israel, la expresión y el testimonio del propio Moisés. Es el cántico de ellos. Podemos ver, hermanos, que el pecado y la muerte y el infierno los amenazan, pero Él es y será la salvación de ellos en medio de toda guerra, en medio de todo campo de batalla. Podemos nosotros ver que el contenido de este cántico nos da grandes lecciones espirituales. Podemos ver que Él es glorioso en santidad, su santidad es su gloria, su santidad se muestra en el odio hacia el pecado. Podemos ver que su santidad está en relación de que su ira contra los pecados obstinados es una realidad. Tarde o temprano, Dios trata con cada uno de los pecados del mundo, pero también de aquellos quienes son de fe y que tristemente desobedecen la palabra de Dios, y Dios trata con ellos. Se ve en la liberación de Israel y su fidelidad a su propia promesa. Vemos que es Dios el quien los saca, Dios es el quien los sostiene para que Él sea glorificado. Él es temible en alabanzas. Hermanos, si Él es temible en alabanzas, tenemos que tener cuidado que acá, más que emociones que expresan el pueblo de Israel, estaban conscientes de que estar ante la presencia de un Dios 3 veces santo, cualquier cosa que era no conforme a la palabra de Dios era asunto serio de estar desatando emociones sin dirección, sin propósito, que concuerden con la palabra de Dios, con los mandamientos de Dios, con la naturaleza de Dios, y que esto lo tenían presente ellos como pueblo en medio de esta experiencia de alabanza. Podemos ver, mis hermanos, que se ve en la liberación de Israel su fidelidad a su propia promesa. Es la fidelidad de Dios a su propia promesa quien hace sostener a su propio pueblo. Él es temible en alabanzas. Aquello que es materia de alabanza para los siervos de Dios es muy espantoso para sus enemigos. Él está obrando prodigios, cosas fuera del curso corriente de la naturaleza. Podemos ver que hay maravillas para aquellos en cuyo favor son hechas, que son tan indignos que no tenían razón para esperarlas. Pero podemos notar de que hubo prodigios de poder en que puedan ver aquellos quienes no son creyentes, y también con los que son creyentes que vieron un poder sobrenatural con sus vistas. Pero también vemos un poder con prodigios de gracia en el corazón de su pueblo, y en ambos Dios era para ser humildemente adorado de parte de ellos, porque estaban encarando su naturaleza pecaminosa contra un Dios 3 veces santo. Dios nos crió con seres, como seres emocionales. Dios nos crió con emociones. No podemos quitar esas emociones que Dios ha creado dentro de nuestra propia personalidad, pero no son nuestras emociones que definen la vida espiritual. Por eso tenemos que tener cuidado, hermanos, que cuando cantemos no sean las emociones que nos distraigan o que haga calificar nuestra vida espiritual, porque esto es
lo que el Señor está previniendo al pueblo para que aprendan a presentarse delante de un Dios tres veces santo, para que Dios sea glorificado y honrado, adorado en la forma correcta. Mis hermanos, vemos acá entonces lo que es el contenido de este cántico y cómo el pueblo de Israel se expresa delante de Dios, para que nosotros podamos aprender de esta gran verdad bíblicamente, para que podamos reflexionar en estas lecciones espirituales. Pero podemos ver que en el contenido de este cántico se da testimonio cómo Dios derrotó al faraón, a su ejército, cómo Dios los reenjuició, cómo Dios saca luz, cómo su ira estaba puesto delante de ellos por no ser pueblo y gente de fe, para que nosotros entendamos que no todos son hijos de Dios. Y mis hermanos, viendo cómo Dios derrota a los enemigos de su pueblo, la interrogante acá es qué poder tenía Moisés en sí mismo, qué poder tenía el pueblo de Israel en sí mismo. Si ellos temiendo como humanos iban delante del enemigo, huyendo en cierta forma delante del enemigo, desconfiando en cierta forma del poder de Dios, si no es porque Dios se manifiesta, Dios interviene, Dios da de su gracia, Dios los demuestra de su poder, Dios los encamina con propósito, Dios los lleva al otro lado de este mar, para que comprendan ellos que el poder de Dios está en su punto perfecto para demostrar cómo Dios trata con sus enemigos que salen derrotados y salen muertos, y cómo el pueblo pudo ver todas estas maravillas, porque vieron cadáveres en la orilla del mar, vieron todo lo que ellos llevaban, y aunque muchos quedaron sepultados bajo el mar, unos salieron a la orilla. El testimonio de Dios ante su pueblo, las maravillas de Dios ante su pueblo, cómo Dios pelea por su pueblo, nos ayuda a recordar lo que la Biblia dice. Cuando nosotros tenemos problemas espirituales o problemas entre los mismos hermanos o problemas entre el mundo y la iglesia, tenemos que recordar que la Biblia dice que no es con espada, sino con su Santo Espíritu, para que nosotros recordemos esta hermosa victoria de nuestro Señor a favor de su pueblo, que Él es quien pelea por su pueblo. Hermanos, más de una fracción de la palabra de Dios nos hace recordar en lo que la Biblia dice: mía es la venganza y de nadie más. Y cuando nosotros pensamos acá como Dios trató con el pueblo egipcio para dar lecciones al pueblo de Israel, que no es su poder, no son sus armas, no es su oro, no es su plata, no es su fuerza terrenal, entonces es para darles lecciones que ellos aprendan a confiar en Dios, que es Dios el quien los sacó de Egipto. Es Dios el que va encaminando sus pasos, el que continúa sosteniéndolos, el que pelea por ellos, el que los lleva en victoria. Pero mis hermanos, este cuadro nos ayuda a comprender cómo Dios obra en la vida de su pueblo. Pero quiero dejarles, hermanos, otra pequeña fracción, versículo 22-27. Y cuando nosotros podemos leer este versículo 22 y 27, podemos notar que acá hay otra escena saliendo del contenido del cántico que dio Moisés y el pueblo de Israel a Dios, saliendo de esta escena del contenido de este cántico, que es uno de los cánticos más antiguos en lo que revela la Escritura. Podemos ver que también algo sucedió, hermanos, de acuerdo a los versículos 22 al 27. En el desierto de Sur, los israelitas no tuvieron agua. Y cuando vemos nosotros esta otra escena, nos ayuda a comprender, mis hermanos, que Dios es el que encamina
a su pueblo para los lugares o experiencias o momentos más difíciles, en las circunstancias más duras o en las pruebas más duras o en los conflictos más duros, porque nosotros los humanos no queremos conflicto, no queremos sufrir, no queremos ser probados de nuestra fe. Nosotros como cristianos, como humanos, muchas veces somos tentados para pensar de esta manera, pero podemos notar, mis hermanos, que cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto para Israel, él fue el quien les estaba dando dirección para que pudieran peregrinar por 40 años en el desierto, pero podemos entender que en cada faceta, en cada parte, en cada sección que ellos iban, siempre Dios les iba dando dirección para vivir una experiencia de prueba con propósito, de aflicción o con dolor o con desesperación, para que aprendan a depender de Dios en medio de cualquier turbulencia. Y podemos notar que en el desierto de Sur los israelitas no tuvieron agua. Y podemos notar que en Mara tuvieron agua, pero era un agua amarga. No era agua dulce, ni siquiera era salada, era agua amarga, dice la palabra del Señor. De modo que no pudieron beberla. Y mis hermanos, Dios puede hacernos amargo. Eso que más nos prometamos a nosotros mismos, cuando nosotros creemos que nosotros somos los que vamos caminando o vamos en una dirección de acuerdo a lo que queremos, es el momento de detenernos, porque es posible que no sea la dirección del Señor, o no sea el propósito de Dios, o no sea el punto en que Dios quiere probar nuestra fe, y tenemos que tener cuidado en estar a veces planificando humanamente sin la dirección del Señor, porque es posible que muy pronto en este año, el siguiente, entre 5, entre 10 años, Dios vaya a probar nuestra fe, y en cada cuadro que Dios presenta en la vida de este pueblo es para hacernos recordar, mis hermanos, que Dios puede hacernos amargo eso que más nos prometamos a nosotros mismos, y a menudo lo hace así en el desierto de este mundo, para que nuestras carencias y desengaños en la criatura misma nos lleven a depender del Creador, en cuyo solo favor pueden tener consuelo verdadero, para aprender a tener esperanza, consuelo en el Señor, aprendiendo a confiar que su propósito para nosotros es perfecto. Nadie quiere tener problemas. Nadie quiere pasar crisis. Nadie quiere enfermarse. Nadie quiere que se le pruebe su fe. Nadie quiere que tenga algún accidente. Nadie quiere que tenga algún inconveniente con cierto hermano en la fe, o con ciertas familias que no son de fe, o con cierta parte del mundo. Pero aprendamos de acá que el Señor, en cada paso que da en relación a sus hijos, a su pueblo, a la familia de fe, es posible que lo lleve en un momento de amargura para enseñarles a ser más humildes, para quebrantarlos, para corregirles, para que saque a luz que no son fuertes espiritualmente, para que saque a luz el Señor que no han aprendido a confiar tal y como Dios quiere que aprendan a confiar en el Señor. Y tristemente este pueblo es lo que empezó a hacer. En lugar de actuar como Moisés, de ver la humildad de Moisés, de ver que ni aunque era ser humano, pues él podía fallar como cualquier ser humano, pero él, viendo lo que eran las circunstancias, la crisis, las necesidades, era un hombre que fue a buscar la dirección de Dios para ver qué hacer con esta necesidad, cosa que el pueblo, en lugar de aprender de Moisés, empezó a murmurar contra Moisés, contra los líderes, contra Dios, y eso desagrada a Dios. Y no cabe duda, hermanos, que son las mismas tentaciones que tenemos en pleno siglo XXI, porque cuando hay problemas entre hermanos en la fe, entre familias de fe o entre la iglesia de fe, lo más
Lo más en que es tentado el creyente en hacer es estar hablando cosas que no van de acuerdo a la palabra de Dios, estar en murmullo contra la palabra de Dios, o estar en murmullo contra el líder o contra el pastor, tal y como hizo el pueblo contra Dios y Moisés. Pero cuando aprendemos, hermanos, que todas las cosas que nos suceden, hermanos, y que trae dolor, siempre tiene un propósito, es para que aprendamos a obedecer, a ser humildes, a depender de Dios, sabiendo que cualquier hermano en la fe que no ora, que no está al tanto de la palabra de Dios, el diablo lo puede usar para hacer cosas que no agradan a Dios. Y entonces, mis hermanos, hoy la bendita palabra del Señor nos ayuda a comprender que el peregrinaje donde Dios iba guiando a su pueblo en el desierto de día y de noche con esa columna de fuego de noche y en el día con esa columna de nube que les daba sombra, los estaba encaminando en cada lugar, los estaba guiando para comprender, mis hermanos, que en lo que nosotros vivimos y pasamos, sea cual fuere, o que Dios pruebe nuestra fidelidad, o que seamos tentados en cualquier área de la vida, el Señor está esperando que nosotros aprendamos a depender, a obedecer, a confiar, a esperar en Él, a guiarnos a través de su palabra, para que aprendamos que Dios prueba nuestra fe y Dios quiere que aprendamos a confiar en Él con dolor, sin dolor, para que Él sea glorificado y esperar en lo que Dios va a demostrarnos para gloria y honra de Él. Mis hermanos, quiero dejarlos en estos primeros versículos del 22 al 30 para que podamos nosotros seguir ampliando para dentro de 8 días si Dios nos regala vida. Pero por hoy hemos aprendido un poco, capítulo 15, versículo 1 hasta el versículo 30, para que podamos terminar todavía algunos versículos que nos faltan del versículo 25 al 30, mis hermanos, para seguir ampliando un poco más de lo que el Señor está enseñándonos acá. Pero, hermanos, aprendamos de la palabra de Dios, aprendamos de este siervo, de este hombre que fue usado por Dios, Moisés, para que nosotros vivamos como es agradable delante del Señor y cuidémonos como pueblo para no vivir como vivió el pueblo de Israel, con murmullos, haciendo críticas destructivas y no constructivas, y que eso les trajo consecuencias en el futuro. Pero por hoy, mis hermanos, queremos que aprendamos que el contenido de este cántico, como esta experiencia de ser llevados a esta experiencia de ir a ese lugar donde el agua era amarga, iba con un propósito para hacer madurar la fe de ellos. Hermanos, aprendamos estas lecciones y que el Señor les bendiga. Primero Dios, la otra semana vamos a aprender un poquito más. Dios les bendiga, hermanos.